Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han amanecido? Espero que bien. Espero que estén pasando una buena semana. Ya ese es el penúltimo día. Y seguimos estudiando el libro de Gálatas. Así que para este devocional vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 4, del 19 al 26. Como son pocos versículos, lo voy a leer también. Y antes de empezar, hay que hacer una oración. Así que cierren los ojos. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos por un nuevo día, Padre. Gracias por permitirnos levantarnos con bien, Señor. Te pido que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra y que tú nos enseñes, Señor, lo que necesitamos. Ayúdanos a entender, Señor, danos sabiduría e inteligencia. Y ayúdanos, Padre, permite que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que podamos aplicarla en nuestro día a día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, empezamos. Dice Gálatas 4, 19 al 26. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Como el devocional que hice la vez pasada, les puedo aconsejar que también lo lean en Reina Valera, porque diré NBI, porque tiene palabras un poco más sencillas y es más fácil de entender, pero las 2 versiones son buenas. Bueno, lo que está pasando aquí es que Pablo sigue hablándole a los Gálatas, ¿no? Porque los Gálatas se habían alejado de Dios. Ellos al inicio estaban muy entusiasmados y realmente hacían las cosas de Dios y estaban en lo correcto, pero a lo largo del tiempo ellos se fueron alejando. Y en vez de crecer espiritualmente, lo que hicieron fue volver a lo anterior, volver al mundo, volver a los principios del mundo. Y esto hacía que Pablo se sienta perplejo, como él mismo lo dice en el versículo 20, ¿no? Gálatas 4:20. Él les quiere enseñar y les quiere recordar lo que realmente, o bueno, lo que era la verdad, ¿no? Que desde que Cristo vino aquí en la tierra, nosotros ya no estamos, bueno, ellos en esa época ya no estaban bajo la ley, igual que nosotros, sino que ya estaban bajo la gracia. Así que Pablo les cuenta una historia, utiliza parte de la ley del Antiguo Testamento para poder hacer que ellos entiendan. Y hace 2 comparaciones, ¿no? Bueno, hace una comparación entre Agar y Sara con lo que estaba pasando en esa actualidad, con los Gálatas. Ustedes recordarán la historia de Abraham
También les hice referencia en algunos devocionales atrás que Dios le hace varias promesas a Abraham, y una de ellas es que él va a tener descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Entonces pasaba el tiempo y Abraham cada vez estaba mayor, anciano, pero esta promesa seguía en pie. Entonces llega un punto en que Sara, que era su esposa, duda y le dice duda de lo que Dios ya había prometido, ¿no? Y empieza a actuar por sus propias fuerzas y por sus propias decisiones y por su propia voluntad. Y le dice a Abraham, Abraham, ya estás viejo, no puede ser que... O sea, lo que iba a pasar si es que ellos no tenían un hijo es que toda la herencia de Abraham se le iba a quedar su esclavo. Pero como que no querían eso, entonces le dice, ¿sabes qué? Tengo un hijo con mi sierva, con mi esclava, que se llama Agar. Entonces Abraham se olvidó de lo que Dios le había prometido, porque Dios le prometió un hijo con su esposa, y tuvo un hijo con la esclava, tuvo un hijo con Agar. Este hijo se llamó Ismael. Más adelante pasan los años y Dios, como siempre, cumple su promesa. Y Sara queda embarazada. Y este embarazo y este nacimiento, porque el bebé nació y nació bien, y es a quien conocemos como Isaac, es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham ya estaban mucho más ancianos que cuando Abraham tuvo su primer hijo, y Sara era estéril. Entonces el nacimiento de Isaac fue un milagro de parte de Dios. Y aquí es donde Pablo les empieza a enseñar, ¿no? Y los compara. Y va a ser una comparación entre Agar, dando a entender que son los que siguen bajo la ley, y Sara, el hijo de Sara, que son los que ya están bajo la gracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ismael, el nacimiento de Ismael, como lo mencioné antes, fue nacido en la carne, o sea que fue por una decisión humana. No fue la dirección de Dios, porque Dios ya había dicho que Abraham iba a tener un hijo con su esposa. Mientras que Isaac nació según la promesa de Dios y por un milagro, como lo dije. Después, en Ismael se hace como que una alusión a vivir según los esfuerzos de la carne. Y sí, pues porque el que se estaba esforzando ahí por tener un hijo era Abraham, y estaba desobedeciendo a Dios, que Dios le había dicho que sí iba a tener un hijo, y él decide estar con su esclava, ¿no? Y eso no estaba en los planes de Dios, eso era netamente la voluntad del hombre. En cambio, en Isaac se hace alusión a vivir según la promesa, porque él nace por voluntad de Dios y por el poder de Dios. En la historia del nacimiento de Ismael podemos ver que siempre lo mueve un deseo egoísta, porque el deseo de Abraham era no quedarse sin descendencia, ¿no? Y va por el camino de la carne, o sea, por los deseos de su carne, y no por la voluntad de Dios. En cambio, en Isaac se puede ver que es el camino de Dios. Y también aquí se hace referencia a estas cosas, ¿no? Como lo de Isaac era un milagro, siempre fue por gracia. O sea, por gracia Dios nos miró, por gracia mandó a su hijo y nos salvó. Como vuelvo a repetir el versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, cuando cuentan la historia de Ismael,
todos los esfuerzos que se hicieron para que Ismael nazca eran humanos. Entonces, también se compara a este esfuerzo con los esfuerzos religiosos propios de las personas, ¿no? Personas que creen que por su propio esfuerzo van a estar bien con Dios, o que es suficiente lo que ellos hacen para estar bien con Dios, cuando no es así. Nosotros no podríamos pagar el precio que Cristo pagó por nosotros nunca en la vida, porque somos pecadores, porque somos humanos, porque no somos Dios. Y muchos falsos profetas siguen pensando que por ellos mismos lo pueden hacer, ¿no? Intentan confundir a los más débiles en la fe, tal vez, pero es nuestro deber seguir leyendo la palabra y estudiando y realmente entender cuál es la verdad del Evangelio. Bueno, algunas otras cosas que se puede aprender de esta historia es que nuestro anhelo siempre tiene que ser como Cristo. Aquí Pablo les llama la atención porque los gálatas habían cambiado mucho y habían dejado de hacer las cosas para Dios y estaban haciendo las cosas para ellos mismos. Y el anhelo nuestro para con nosotros y para con nuestros hermanos debe ser que siempre tenemos que buscar ser como Cristo. Después, otra enseñanza más es que siempre van a haber falsos maestros, y estos falsos maestros no van a buscar la gloria de Dios, sino van a buscar su propia gloria y su propio bienestar. Entonces hay que estar muy alertas y muy atentos, y la única forma en que nosotros nos demos cuenta de que son falsos maestros es estudiando la palabra. Si no leemos y no estudiamos, es probable que estemos viviendo engañados. Y la última es que estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley de Moisés. Desde que Jesús vino aquí en la tierra y murió por nosotros, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y ese es un regalo inmerecido, porque como explicábamos antes, si estuviéramos bajo la ley, nadie podría ser salvo, porque nadie es totalmente perfecto para cumplir la ley al pie de la letra. La ley nos enseña lo pecadores que somos y nos pone en la condición de que necesitamos a Cristo para ser salvos. Así que, chicos, espero que les haya gustado este devocional. Les dejo una pregunta y es: ¿con quién te identificas? ¿Con Ismael o con Isaac? ¿Estás confiando en el Señor cada día para crecer en tu fe, o tratas de vivir con tus propias fuerzas? Que tengan una buena semana y ya nos vemos. Chao.